Muy buenas noches, gusto en saludarles. Clase dirigida a los estudiantes del primer nivel medio de la noche, de la semana 14. La clase se titula La República Liberal. El objetivo de la clase es identificar y relacionar los principales elementos culturales e históricos de la República Liberal. De partida, tenemos que entender la importancia de este concepto, ¿ya? Porque se la menciona como una parte de la historia de Chile. Al mismo tiempo, ¿qué significa República Liberal? Bueno, la República Liberal es un periodo de la historia de Chile que se extendió desde 1861 hasta 1891, es decir, 30 años. Se caracterizó por el ascenso al poder del Partido Liberal, después de una división del Partido Conservador. Durante este periodo se promulgaron las principales reformas constitucionales que limitaron el poder del presidente y ampliaron el del Congreso Nacional. Además, se crearon las denominadas leyes laicas, cementerios, matrimonio y registro civil. Bueno, en caso anterior terminaba esa materia señalando que el ascenso al poder de José Joaquín Pérez se produjo a partir de una puesta de acuerdo entre el entonces Partido Nacional, también llamado Monbarista, y la oposición. ¿Por qué se llegó a ese acuerdo? Porque en un comienzo era voluntad del presidente Montt asegurar la presidencia a su colaborador y amigo de toda la vida, Antonio Varas. Pero en un gesto que enaltece a Antonio Varas por su sentido republicano, él se dio cuenta que su persona despertaba mucha antipatía, mucha resistencia entre la oposición. Y además que la oposición en ese instante estaba conformada por tres grupos políticos, ya importantes en ese momento en la historia de Chile. El Partido Conservador Ultramontano, que se había salido del gobierno y pasado a la oposición, el Partido Liberal, que recogía el antiguo pipiolismo y otros grupos, y el Partido Radical, que si bien es cierto era bien pequeño porque tenía pocos años de existencia, pero ya tenía un grupo importante de seguidores, entre ellos los famosos primos Mata y Gallo de la tercera región. Bueno, entonces se llegó al consenso de proclamar presidente de la República a don José Joaquín Pérez, que pertenecía al ala más moderada o más dialogante, si se quiere decir, del Partido Nacional o Monbarista de Gobierno. Bueno, Pérez, a poco andar, a pesar de que pertenecía a la fila del Partido Nacional, llamó al gobierno como ministros a distintos personajes del Partido Liberal, lo cual eh, ocasiona que de esta forma, netamente política, los liberales llegan al poder. Ellos que habían luchado empuñando muchas veces las armas durante casi 50 años, ¿verdad? Bueno, acá por una suerte de pacto político, llegan, ¿no es cierto?, al poder en 1861 de la mano de José Joaquín Pérez. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, el listado de los presidentes del periodo llamado República Liberal. El ya señalado José Joaquín Pérez, que fue el último presidente que gobernó 10 años, de 1861 a 1871. Federico Errázuriz, 1871 a 1876. Aníbal Pinto, 1876 a 1881. Domingo Santa María, de 1881 a 1886. Y José Manuel Balmaceda, 1886 a 1891, con el cual termina de manera, como vamos a ver, bastante trágica y violenta la llamada República Liberal. Bueno, ahí tenemos una línea de tiempo, ¿verdad?, en la cual se establecen algunas obras, algunos hitos importantes de los 5 gobiernos liberales, ¿ya? Ahora, tú también dices a José Joaquín Pérez como liberal, pero en rigor, por lo menos, él pertenecía al Partido Nacional, pero gobernó fundamentalmente con el Partido Liberal, ¿ya? Aquí está claro, ¿no es cierto?, que la lucha entre conservadores ultramontanos, partidarios de los fueros de la Iglesia Católica, y los liberales, partidarios del laicismo, se va a mantener. De hecho, va a traspasar todo este periodo, ¿ya? Yo diría que la lucha entre ambos grupos va a empezar a disminuir más bien en el parlamentarismo. Las leyes laicas, que también la vamos a mencionar más rato, ¿verdad? Es reflejo de esa lucha, las llamadas luchas teológicas, que no era otra cosa que una mirada distinta, bastante distinta, ¿verdad?,
de la sociedad. Los conservadores tenían una mirada bien confesional, a la luz de los postulados de la Iglesia, y los liberales una mirada laica, a la luz del liberalismo de corte europeo del siglo XIX. Bueno, las reformas liberales justamente fueron propiciadas por el Partido Liberal y su principal punto de referencia era limitar el poder presidencial, lo cual habla muy bien en el sentido de su espíritu cívico, ¿ah? Por lo siguiente, porque los liberales ya habían cansado el poder y de todas formas ellos siguieron insistiendo que había que limitar el poder presidencial. Entonces, podrían haberse, por ejemplo, como decimos aquí en Chile, haberse dado vuelta a la chaqueta, pero no, ellos siguieron insistiendo en que el poder del presidente de la República, que emanaba de la Constitución de 1873, ¿verdad? Era demasiado grande, demasiado omnipresente en todos los aspectos de la vida nacional. Entonces ellos se esforzaron por disminuir el poder presidencial. Algunas de estas reformas, por ejemplo, limitación del uso de las facultades extraordinarias del presidente en la declaración del estado de sitio. El estado de sitio en realidad prácticamente inmovilizaba al país, le entregaba al presidente de la República, y eso lo hizo Mon, lo hizo ante algo Bulnes, ¿verdad? Prácticamente todas las atribuciones, como en tiempo de guerra, en el fondo. La incompatibilidad de cargos de nombramiento presidencial y cargos electos. Por ejemplo, increíblemente a nosotros nos parecería muy extraño, digamos, un ministro en ejercicio podía presentarse, por ejemplo, a candidato a senador. O sea, un ministro podía ser a la vez ministro de Estado y senador. Bueno, a partir de esa ley se prohibió. La reducción del quórum para las sesiones de ambas cámaras del Congreso Nacional. Antes, por ejemplo, para las sesiones, para que puedan funcionar tanto la Cámara de Diputados como el Congreso, se pedía quórum, es decir, mínimo de congresales presentes muy alto. Ahora eso se bajó con el afán de que, salvo contadísimas excepciones, siempre hubiera sesiones. Simplificación del sistema de acusaciones hacia los ministros de Estado. Y eso fue una práctica cada vez más común ya en el tiempo de la República Liberal, que era la acusación a un ministro de Estado. Cambio del sistema de elección de senadores y reducción de su mandato de 8 a 6 años. Antes se establecía una lista nacional. No habían distritos territoriales. Era una lista nacional, ¿verdad?, de todos los senadores y diputados, y generalmente la gran mayoría era de Santiago. Bueno, ahora no, se estableció que cada senador representaba a partes distintas del territorio de Chile. Prohibición de reacción inmediata del presidente de la República. Fines de los gobiernos de 10 años. ¿Ya? Esto también es importante señalarlo. Por ejemplo, Prieto, Bulnes, Montt y el mismo Pérez gobernaron 10 años, no porque el periodo tuviera 10 años de duración. Gobernaron 10 años porque en ese momento, y la Constitución lo permitía, se podía un presidente postular para el periodo siguiente. Por eso gobernaron 10 años. Bueno, a partir de esta reforma, no se pudo más, hasta el día de hoy, ¿ya? Un presidente, para volver a postularse, mínimo tiene que haber un periodo de otro presidente en medio, por así decirlo. Un elemento que hasta el día de hoy causa controversia es el llamado ocupación de la Araucanía. La Araucanía es la zona ubicada entre el río Biobío por el norte y Tolten por el sur. Fue una guerra y aculturación de los territorios de los indígenas mapuches que se inició en Chile en 1861 durante la presidencia de José Joaquín Pérez y se prolongó hasta 1883 bajo el gobierno de Domingo Santa María. Bueno, en realidad antes se le llamaba pacificación de la Araucanía, pero hoy día los historiadores más bien están de acuerdo que en realidad fue una ocupación. Incluso hay epítetos más fuertes, una masacre. ¿eh? El Estado de Chile a sangre y fuego ocupó las zonas que ancestralmente les pertenecían a los mapuches y cuyo conflicto no ha cesado hasta el día de hoy. La ocupación de la Araucanía implicó la entrada total de la zona de Arauco a la efectiva soberanía del territorio chileno. Porque antes la ocupación de Chile como territorio de forma efectiva llegaba prácticamente hasta el río Biobío. Y al sur no había presencia del Estado chileno propiamente tal. Entonces, a partir de este proceso, que en nuestro país se llamó la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Sí se permitió. Con ello, el gobierno chileno logró unir final y realmente el territorio chileno al norte del Biobío con el territorio chileno al sur de Valdivia, en el que igualmente se llevaba a cabo el proceso de colonización de Yanquihue.
Claro, porque el territorio ubicado en la zona de los lagos ya estaba siendo colonizado por los colonos alemanes, contratados por el gobierno de Chile, bajo el gobierno de Bull de Simón, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán. Bueno, pero igual Chile quedaba como partido, un territorio, ¿verdad?, que impedía la unidad absoluta, por así decirlo. Bueno, después de este lamentable proceso, digo lamentable por la cantidad de víctimas, ¿verdad?, que provocó, de la ocupación de la Araucanía, Chile quedó unido sin islas políticas ni territoriales en medio. Ahí, ¿verdad?, tenemos una imagen del coronel Cornelio Saavedra en una especie de parlamento o diálogo con los mapuches. Y acá la batalla de Quechiriguas, en donde las tropas chilenas ya, al mando del coronel Pedro Lagos, derrotan a los mapuches mandados por el cacique Quilapán. Recién en 1883 se pudo señalar que había, comillas, terminado la guerra de Arauco, ¿ya? Así como más de 300 años de vigencia. Bueno, la guerra con España fue un proceso de conflicto entre Chile, unido a Perú, Bolivia y Ecuador, contra España, ¿ya? España había cometido una serie de actos que de nuestro país eran considerados como reivindicatorios de sus antiguas colonias. Chile no lo aceptó, ¿verdad? Y le declaramos la guerra. España no traía ejército de desembarco, Chile tampoco tenía una muy importante marina, por lo tanto los combates no fueron muchos. Tal vez el más importante fue el combate de Papudo, en el cual nuestro país, el Esmeralda específicamente al mando de Juan William Rebolledo, ¿verdad?, capturó a la goleta española Covadonga. Ya ahí hay una imagen de él. Y al lado, tal vez el hecho más negativo de este conflicto, ¿verdad?, que fue el bombardeo de Valparaíso. La escuadra española, ¿verdad?, hace pedazos nuestro principal puerto y Chile con ello pierde la hegemonía comercial del Pacífico. La verdad es que esta guerra Chile no le reportó nada, prácticamente. Bueno, tal vez el conflicto más importante de este periodo fue la guerra del Pacífico, ¿ya? Chile se enfrenta a nuestros hermanos peruanos y bolivianos, ¿verdad? Y Chile sale ganador de esta guerra. Por eso nuestro país se extendió hasta el norte, hasta la zona de Tarapacá, la zona de Antofagasta. Ello lamentablemente de origen a un resentimiento entre los tres países que, aunque bastante aminorado, ¿verdad?, pero se mantiene hasta el día de hoy. Bueno, la llamada leyes laicas fue justamente una manifestación de los gobiernos liberales para ir quitándole a la Iglesia Católica tantas atribuciones en materia social, ¿ya? Los cementerios, los matrimonios civiles, el registro civil, que ante todo el registro de nacimiento, de funciones, matrimonio, todo eso estaba en manos de la Iglesia. Ahora, todas esas funciones que antes estaban en manos de la Iglesia pasaron a ser resorte del Estado laico, ¿ya? Incluso en un momento dado, en una lucha que hubo entre ambos grupos, los conservadores y liberales, ¿verdad?, se llegó a prohibir la existencia legal de los cementerios parroquiales, por ejemplo. Bueno, después se llegó a un acuerdo, ¿verdad?, en el cual solamente se permitía enterrar personas en cementerios o estatales, municipales, fiscales, etcétera, u otros cementerios reconocidos por el Estado, que fueron los cementerios parroquiales, y así se pudo salir adelante de este bastante embrollo que había, porque la gente católica se negaba a enterrar a sus deudos en cementerios no benditos, por ejemplo. Entonces había un problema religioso, que se llegó hasta este acuerdo. ¿Ya? Lo importante de estas leyes, sobre todo la ley del cementerio, que nunca más se discriminó a una persona que por su religión tuviera problemas para ser enterrado, por ejemplo, cuando que estaba fallecido. Antes sí había problemas, ¿ya? Un no creyente o un no bautizado no podía ser sepultado junto con el grupo creyente por su credo, ¿ya? Bueno, y esta república termina con la revolución de 1991, la guerra civil. Balmaceda entra en conflicto con el Congreso, ¿verdad? Y este conflicto no puede ser resuelto de manera de diálogo, de manera civilizada, y se tiene que resolver por las armas. Después de las batallas de Concordia y Placilla, gana el ejército del Congreso y Balmaceda se suicida en la embajada argentina. Con ello empieza la llamada República Parlamentaria, que se extendería hasta 1825. Bueno, brevemente quiero explicar, ¿no es cierto?, algo de la guía que les he mandado, ¿verdad? La mitad de ella es de selección múltiple, basando fundamentalmente en la diapositiva más lo que ustedes pueden investigar, ¿no es cierto? Y en la parte final de la guía yo les invito a hacer una línea de tiempo, en la cual les pido que por lo menos establezcan 4
hechos de cada gobierno. Muchas gracias.